Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes y muy bienvenidos a nuestro estudio de Geometría Sagrada, donde vamos a seguir hablando, conociendo lo que son los números como idea. Comenzamos por la mónada, que ya sabemos que es el principio o el final, o el principio y el final, y vamos a seguir hoy hablando por el 2, la dualidad, y el 3, la trinidad. Como vimos el otro día, en esa mónada, en ese caos infinito de posibilidades, todo existe y nada está manifiesto al mismo tiempo. Ahí es donde nos encontramos en ese NUM fantástico y maravilloso, donde todo nuestro ser puede relajarse, vaciarse, donde todo está interconectado, donde todo existe y a la vez nada está materializado. Entonces, a partir de ese caos, de ese NUM, de ese infinito mar de posibilidades, de ese vacío fértil, la creación tiene lugar, la manifestación tiene lugar. Y en el momento que algo se manifiesta, comenzamos a transitar la dualidad. En el momento que algo elige manifestarse, ya sea nuestro ser, ya sea el Big Bang, el universo, ya sea una receta de cocina, ya sea una buena conversación, una relación, lo que sea. Cuando algo elige manifestarse, ya comenzamos a transitar la dualidad, porque ya nos encontramos en ese paradigma, ya nos encontramos en la situación de que hay algo manifiesto y todo lo demás que no está manifiesto, ¿no? Eso en simbología se representa como un punto. Cuando nosotros comenzamos a trazar, ¿no?, en nuestros trazados geométricos y en nuestro... cuando empezamos a trazar geometría, todo empieza por un punto, normalmente. Todo empieza por un punto. Y en ese punto existe lo que es punto y lo que le rodea, que sigue siendo ese vacío infinito. Ahí estamos hablando de una dualidad muy amable, porque por un punto pueden pasar ¿cuántas líneas? Todas, infinitas. El geómetra en la palabra infinito se siente cómodo porque recuerda su pequeñez. El infinito nos hace entrar en la humildad del no ser capaces de abarcar. Y en esa dualidad tan amable que es el punto, encontramos ese recuerdo. Aún estamos muy cerca de las posibilidades infinitas de la mónada, de la unidad, porque por un punto pueden cruzar, pueden trazarse infinitas líneas en el espacio. Es interesante que todo esto que vamos hablando lo puedas visualizar. A nivel simbólico también la dualidad puede representarse por dos puntos. Ahí entramos ya en una dualidad cuantitativa, ya no tanto cualitativa, que es lo que es y todo lo que no es, sino en una cosa cuantitativa. Ya tenemos dos cosas. Es el paso siguiente y natural en el acto creativo. Hay algo que elige manifestarse y una vez que ha explorado las posibilidades que hay a su alrededor, tiende a dividirse. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el proceso de división celular o cuando hay un crecimiento en la naturaleza. Algo surge y a partir de eso que surge, eso se divide, como sucede en la mitosis, en dos células exactamente iguales a la primera. Entonces nos surgen esos dos puntos. Esos dos puntos en los que ya cuando entramos en lo cuantitativo, cuando entramos a contar, cuando ya hay dos cosas que siguen teniendo una misma cualidad, pero son dos cosas, ya no pueden pasar infinitas líneas por esos dos puntos. Ya solamente puede pasar ¿cuántas líneas? Una. Por dos puntos solamente puede pasar una línea. Entonces ya estamos hablando de una dualidad mucho más concreta. Esto es muy interesante con niños pequeños si todavía no están adoctrinados en el contar, que es lo que nos enseñan en matemáticas, y les enseñas dos cosas, dos muñecas, por ejemplo. Si las dos muñecas son iguales, te dicen muchos, todavía te responden ¿cuántas cosas hay? Una.
Los que ya están en el contar ya ven dos muñecas. De la misma manera que si les enseñas dos muñecas distintas, todos te van a decir dos, porque ya hay dos cualidades distintas. Es interesante cómo va sucediendo ese proceso en nuestro cerebro. Entonces, cuando hablamos de la dualidad a nivel simbólico, como os decía, podemos estar en un punto, es una dualidad muy amable, podemos estar en los dos puntos, ya hay una cantidad por la que solo pueden pasar unas líneas. También podemos representar la dualidad como una línea, es una dualidad mucho más tajante, en el sentido de que cuando trazamos una línea solamente puedes situarte a un lado o a otro de la línea. Seguro que más de uno ahora mismo está diciendo también puedes situarte sobre la línea, por supuesto, pero ese ya es un 3. Vale, por ahora vamos a transitar el 2. El 2 divide, el 2 separa, el 2 te muestra las dos caras de una misma moneda. O es de noche o es de día. O lo haces o no lo haces. O te pones la ropa verde o te pones la ropa rosa. O te dedicas a la arquitectura o te dedicas a la música. O vas de vacaciones a Cuenca o vas de vacaciones a Granada. Siempre hay dos posibilidades que excluyen la una de la otra. Eso sería, así como a grosso modo, la característica primordial de la dualidad, de la polaridad. Y es algo inherente al ser humano en este tránsito de vida que está realizando nuestra alma. En el momento que elegimos manifestarnos en un cuerpo tridimensional, estamos viviendo en la dualidad. Y es algo que normalmente elegimos obviar o que no queremos transitar, ¿no? Porque la dualidad nos lleva a tener que decidir. Hago esto o lo otro. Hay que decidir. No se puede vivir en esa eterna duda. Voy o vengo. ¿Es de día o es de noche? ¿Es blanco o es negro? ¿Cojo el helado de nata o el helado de vainilla? ¿Como animales o no como animales? Energéticamente me ubico aquí o aquí, sigo esta tradición o sigo esta. Todo el rato tenemos que elegir, y la mejor manera de vivir total, absoluta y dignamente y en felicidad este tránsito de vida es ser conscientes de que hemos venido a ejercer esa dualidad y hacerlo de una forma ligera, liviana. Es algo que uno de mis maestros de geometría sagrada decía, que a los niños había que estar todo el rato haciéndoles elegir, para que se acostumbren a elegir de una forma ligera. No tiene tanta importancia como nos pensamos. Lo importante es el proceso, lo importante es lo que sucede cuando nosotros decidimos hacer algo. Lo importante es lo que pasa cuando transitamos un camino o transitamos otro. No es tan trascendental muchas veces la decisión, sino vivir acorde a esas decisiones que hemos tomado. Que ahí es donde nos encontramos muchas veces el conflicto. Decidimos, y como no lo hacemos de una forma consciente, luego no vivimos de acuerdo a esas decisiones que hemos tomado. Entonces, decidir de forma consciente nos lleva a transitar la vida de acuerdo con las decisiones que hemos tomado. Y eso es un gran camino hacia el bienestar, hacia el despertar y hacia la felicidad. Y la facilidad, que son dos palabras que se parecen mucho. La dualidad. La dualidad también la podemos representar como una circunferencia, una esfera, y tenemos todo lo que está dentro de la esfera y todo lo que está fuera. Son también dos caminos de la dualidad. Y en la presentación que he hecho de este vídeo contaba que la salida de la dualidad puede ser en dos direcciones. Fijaros, hablamos de la mónada, que son todas esas posibilidades. Todas esas posibilidades se concretan en una
y aparece la dualidad, de tal manera que lo más lejano de la unidad va a ser la dualidad. Es decir, cuando estamos en la duda, cuando estamos en la indecisión, cuando estamos en la no determinación, cuando estamos en la ambigüedad, cuando estamos en la dualidad, estamos en el lugar más lejano que existe de la totalidad, de la unidad. Entonces es algo que nos conviene no alargar mucho en el tiempo para no volvernos locos, básicamente. Entonces, ¿cómo salimos de la dualidad? Puede ser yendo hacia delante, entre comillas, en una dirección o en otra. En una dirección nos vamos a encontrar la unidad. La salida de la dualidad de este cuerpo, de esta vida, es la muerte. Ese sería el regreso a la unidad. De hecho, todos cuando dejemos este cuerpo, cuando dejemos de transitar esta experiencia de vida, volveremos a la unidad de la que hemos partido. Volveremos a ese eterno continuo que vive nuestra alma y que se va manifestando en diferentes experiencias de vida. Pero bueno, estos son elecciones personales, pero creo que hemos venido a vivir y es interesante seguir viviendo. Entonces, la otra posibilidad que tenemos para abandonar este estado de impermanencia, de duda, de conflicto continuo, es hacia el 3. Y el 3 es el punto que equilibra de esa dualidad, de esa separación, de esa necesidad de concretarse en la decisión. Aparece el 3. Aparece el Hijo como la manifestación entre el Padre y la Madre. Aparece el Cristo como la manifestación entre el Espíritu y la Divinidad. Aparece el punto cúspide de un triángulo, ahí tenemos la simbología de la Trinidad, del Espíritu Santo, ¿no? Que es el que une las dos facetas, de la Kundalini, ¿no? Tenemos el Ida y Pingala, que serían la dualidad, que están recorriendo nuestra espalda, y aparece el eje central, que sería el 3, que une, que hace que desaparezca esa polaridad y une y manifiesta, ¿no? Ya en la conexión entre el arriba y el abajo. Tenemos la vara de Hermes Trimegisto, ¿no? Como gran simbología de este 3. Es exactamente lo mismo, la dualidad, el ADN, ¿no? Este mundo físico, porque al final la dualidad nos habla de este mundo físico, y esa vara central que une el cielo con la tierra, que nos lleva hacia el espíritu, y que hace que se equilibre esa naturaleza que tenemos en nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies, nuestro cuerpo. Y tenemos esa columna central, ¿no? Que une y que nos recuerda esta posibilidad. Para mí está súper claro que la forma de vivir, transitar y salir, entre comillas, de esa dualidad, en el sentido de impermanencia, de polaridad, es a través de la decisión, es a través de direccionar nuestra intención, nuestra vida, nuestro sentir hacia un sitio. Tiene que ver con nuestra parte masculina en el mejor de los sentidos, porque establece una dirección hacia donde vamos. Entonces ahí la dualidad desaparece, y en esa flecha va a volver a surgir otra dualidad que habrá que transitar para volver a direccionar, y así estamos continuamente, ¿no? Yendo y volviendo todo el rato. Entonces, para mí el camino que nos lleva del 2 al 3, ¿no? es la experiencia humana. Estamos continuamente, vivimos en separación de la unidad, vivimos en dualidad. Transitamos este cuerpo que es absolutamente dual, esta mente que es absolutamente dual, que está dividida en dos partes, nuestro cerebro, y tenemos órganos, ¿no? También que unen esa polaridad cerebral, que nos permiten estar conectados, que nos permiten decidir, que nos permiten seguir hacia adelante, que nos permiten salir de ese estado de relativa locura, que implica la polaridad.
Entonces ahí tendríamos un poquito la representación de como números idea, como la parte filosófica y trascendental de estos números, del 2 y el 3, nos estaría hablando de todo esto. Es muy bonito también para mí pensar y sentir que en esta experiencia de vida en la que estamos es absolutamente necesario también asentarnos en la dualidad que nos da y nos ofrece el vernos en el otro. Es decir, está esa visión de la dualidad, y como no podía ser de otra manera, siempre hay otra visión. Y hay una visión que siento que es muy importante transitar, que es la de vernos en el otro. Saber que el otro, que tú eres otro yo, que tú me ofreces la visión de todo aquello que yo no puedo ver y que tu visión, tu sentir, complementa el mío en esa dualidad que formamos el uno con el otro. Esa sería la dualidad, y el 3 en el mundo de las relaciones sería la relación. No es tan importante tu experiencia o la mía, sino lo que nos une, lo que se genera entre dos personas, entre una persona y sus circunstancias, entre una persona y sus sentimientos, entre una persona y un animal, entre lo que sea. Lo importante son las relaciones, y ahí es donde tenemos otra vez la simbología del 3, y vivenciar esa dualidad, entender que la manera de trascender la dualidad que hay entre tú y yo es conociendo, explorando lo que la relación que hay entre nosotros me permite aprender, me permite enriquecerme, me permite entregarme. Es una maravillosa manera también de representar el 3. Esto en geometría sagrada es muy clara la simbología que hay cuando tenemos un ser manifiesto y otro ser manifiesto, y entre ambos se genera esa maravillosa Vesica Piscis, de la que seguro que habéis oído hablar, y si no, pues hablaréis o lo conoceréis en otro momento, que de lo que nos está hablando, y esto es muy interesante utilizarlo a nivel arte terapéutico, de lo que nos habla es de la relación que nos une. Estoy yo y está esa persona, esa circunstancia, esa cuestión que me enfrenta, que me confronta, que me lleva a la dualidad, y está aquello que formamos entre ambos, aquello que somos unidos, y que nos enriquece, nos llena, nos complementa, nos permite aprender, ¿no? Es ese espejo del que hablan tantas culturas, que está en ti. Pues ahí estamos transitando este 2, transitando este 3, aprendiendo a ser en la dualidad y a asumir y a aceptar y amar la dualidad que hay en mí, para que al integrar esa dualidad se pueda neutralizar y llevarnos de regreso a la unidad, llevarnos de regreso a la conexión, estando en este cuerpo dual. Además, sé que esto es algo que está viviendo la humanidad en este momento. Si os dais cuenta, estamos entrando en un momento de absoluta polaridad en nuestras relaciones, entre las naciones, entre las ideas. La gente estamos todos, ¿no?, como estirando la goma de la polaridad. Y para mí es muy bonito pensar, y muy esperanzador, que es absolutamente necesario para poder regresar a la totalidad, regresar a la unidad de la que todos formamos parte, en la que todos estamos unidos y juntos. Así que vivamos con alegría esta dualidad, y que la conexión y la divinidad nos ayude a ser capaces de unir otra vez, ¿no?, a enlazar, ser capaces de amar. El amor siempre une. Hay una bonita frase con la que hoy me despido, que es que
El amor es el lazo que une todos los corazones. Entonces, vivamos, experimentemos aquello que somos para volver a ser conscientes de aquello que conformamos juntos. Un abrazo muy fuerte, que tengas muy buen día y... Ay.